Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato, yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado, y como saben, en este podcast rompemos con los tabús de la cirugía plástica en la búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor. Y para podernos sentir bien necesitamos un sistema inmune libre de enfermedades infecciosas, muy dispuesto a defendernos, y hoy invitamos a el superinfectólogo pediatra, el doctor Mike Hibbert, que nos hace favor de venir a comentarnos porque hay muchos temas de actualidad. Mike, qué bueno que estás con nosotros. Larry, muchas gracias por invitarme nuevamente. No, hombre, pues a ver, ¿por dónde quieres empezar? Te digo que traemos el famoso hantavirus que se empezó en esto de los Andes y el barco y esta cepa que recorrió la noticia del mundo. Tenemos el gusano barrenador, tenemos el ébola, que además con este tema de la Copa del Mundo ya en puerta, pues va a haber muchísimos viajes y entonces nos empezamos a poner nerviosos. ¿Podemos aclarar, te parece, por el hantavirus que venía de un poquito previo a la fecha de inicio? Sí, súper. Pues evidentemente sí es una situación que preocupa, pero la realidad es que no tanto, porque sí hay algunas cuestiones pues que hay que, pues justo, ¿no? Romper esos mitos que circulan alrededor de esas enfermedades. Bueno, el hantavirus, como su nombre lo dice, es un virus que habitualmente, o más bien vive en las ratas. Característicamente, cuando hablamos de una infección donde hay un animal, este se vuelve un reservorio. Esto quiere decir que el virus, o en este caso el germen, requiere al animal vivo para poderse reproducir, para volverse fuerte y poder contagiar a más personas, ¿no? En este sentido de los hantavirus, pues hay varios tipos de virus. Perdón, a mí me quedaba ahí la duda. ¿Es mortal para los roedores o en los roedores nada más se reproduce? En los roedores se puede solamente reproducir y por ello son los transmisores. No pasa alguna otra situación. Ok. ¿No? Entonces, bueno, volviendo al punto, hay varios tipos y solo existe uno, la cepa de los Andes, que prácticamente está en el cono sur, que coincide con este brote, donde sí se ha demostrado la transmisión de persona a persona o de humano a humano. Y pues tiene que ver justamente con las características pues de un lugar cerrado, con mucho hacinamiento, con poca ventilación y pues con contacto estrecho como lo fue en el crucero. ¿Es por el aire, por el respirar el mismo aire y en lugares encerrados, o es con fluidos o con saliva? ¿Cómo es el contagio? O sea, en general sí se requiere, una inadecuada ventilación, pero se requiere un contacto muy, muy estrecho. O sea, inclusive en reportes previos se hablaba, por ejemplo, de que a lo mejor si estamos como en una oficina y alguien tuviera como hantavirus, por un digamos, como un encuentro como más casual o no tan persistente, probablemente no haya una transmisión. Pero hablábamos más, por ejemplo, de personas que duermen en una misma habitación o que tienen intimidad. Ahí sí puede haber un contacto mucho más estrecho. Por el número de personas en el barco, a mí me llamaba eso la atención, porque pues sí hubo, eran muy, muy amigos y se acercaban mucho entre ellos, porque no fueron nada más una pareja o claro, 3 o 4 personas, sino pareciera que no compartían camarote y de todas maneras se resultaron contagiados. Pues al final de cuentas, pues las actividades y en el contexto pues de un espacio tan cerrado sí lo puede pues prolongar, ¿no? Pero la gran ventaja que tenemos, digamos, como para el primer como disclosure es que sí, o sea, existen personas que están contagiadas, sí es una enfermedad que puede poner en riesgo la vida, hablamos de una mortalidad cercana pues por arriba de un 35% hasta un 50%, pero este virus como forzosamente requiere al roedor para, digamos, fortalecerse, reproducirse. Conforme se van contagiando más personas de este tipo de los Andes, como que va perdiendo como fuerza este virus y la posibilidad de transmisión va disminuyendo. O sea, digamos que el que está más, ya sé que depende del sistema inmune y de cada paciente y si tenías alguna comorbilidad o enfermedades previas, la edad, etcétera, tu salud general antes del contagio. Pero digamos que es el que más riesgo corre de perder la vida es el que tuvo el contagio directo del roedor y no ya el 10º que se transmitió la cadenita. Así es, y justo pues coincide con la historia, ¿no? De estas personas que vieron a los pajaritos y de ahí fueron los que más se pusieron más graves y conforme han ido avanzando los contagios, pues se habla de una disminución, ¿no?, de la mortalidad justo por esta razón. Haciendo un poquito como de recuento de esta historia, digamos que el paciente cero fue alguien que es un explorador o espeleólogo o algo así que estuvo en el Amazonas, ¿correcto? No en el Amazonas, sino en un área, digamos, del sur de América, en el cono sur. Y él después aborda el crucero. Exacto. En teoría, siendo el único contagiado. En teoría.
Pero me parece ser que era una pareja. O sea, No, por la pero historia era como una pareja que aparentemente habían ido como a visualizar unas aves y justo aquí entra el segundo disclosure o la segunda, digamos, como romper este mito. No las ratas, digamos, como de alcantarilla o de coladera son las que son el reservorio, sino son una especie de ratas que seguro pues las recordaremos, o sea, son ratas como las que llamamos como de campo, ¿no? Si nosotros vemos como a las ratas de las coladeras, generalmente pues, la cola no tiene como pelo, o sea, es una cola como sin pelo, y estas ratas de campo son como más grandes, tienen como la cola completamente con pelo, habitualmente están como en pastizales o en sembradíos, o sea, fuera del contexto de una ciudad urbano, ajá. urbano. Entonces, pues también eso pues disminuye un poco como el riesgo, ¿no? Para hablar con las personas que nos están escuchando. Oye, y entonces, ¿cuántos días? O sea, hay que evitar hacer ese tipo de exploraciones, hay que, digamos, hacerle pruebas a la gente que sabes que fue a hacer ese tipo de experiencias y que se va a subir a un avión y va a compartir con otros. ¿Qué medidas se pueden tomar? Porque, no sé, yo nunca había escuchado como un tema así, pero me parecía como grave el hecho de que te subas al avión o al barco después de haber estado en una experiencia de esas y vengas contagiado sin que nadie te hubiera preguntado, ¿no? Claro. Pues la realidad es que esta situación es de las menos frecuentes con la cual las personas llegan a contagiarse de hantavirus. Característicamente, digamos como el caso más clásico, se habla, por ejemplo, de a lo mejor si nosotros nos fuéramos, no sé, a un campamento, ¿no? A una cabaña. Y llegáramos a la cabaña que estuvo completamente cerrada y empezamos a hacer limpieza. Esa limpieza empieza a hacer que las partículas de la orina, de las heces y de la saliva de estos roedores pues empiecen a flotar en el aire y ahí es conforme las inhalamos. O sea que es mejor no limpiar casi, casi. O si vamos a limpiar, utilizar un cubrebocas de alta eficiencia Ventilación. y ventilación exactamente, porque la realidad es que detergentes, cloro, etcétera, destruyen completamente al hantavirus. Y lo que también hay que recomendar es que si ya tenemos como este tipo como de actividades, pues de igual manera, pues utilizar la protección es la recomendación y avisar. O sea, creo que aquí el error más fue como la exposición y que no hubo un aviso, a pesar de que, bueno, aparentemente pues se notificó hay un médico, entonces como que se confundieron con otra cosa. Porque pues los síntomas son muy vagos, o sea, en general puede haber fiebre, escalofríos, dolores musculares, como asimilar como un cuadro Que respiratorio. te lo da cualquier cosa. Exacto, y después pues ya viene como esta dificultad respiratoria significativa por la falla que hace a los pulmones y al corazón, y el otra cepa pues también puede afectar como al riñón y por eso es como lo grave. Pero básicamente pues sería como esa la recomendación. Esa es la recomendación. Ujú. Y decían que había todavía dos personas que descendieron del barco y que se habían ido hacia Estados Unidos y que estaban en seguimiento, como una cuarentena. No cuarentena de que estuvieran aislados, pero los estaban observando. Sí, se tiene que seguir Sí, ese justo porque monitoreo. este virus tiene un periodo de incubación más o menos como de 41, 42 días. Chale. Entonces, sí o sí se tiene que dar ese seguimiento porque, vamos, o sea, una vez que uno se expone puede desarrollar síntomas tan temprano como en las primeras semanas, con los 7 días, o tan largo como hasta los 40 Y días. solo hasta que hay manifestación de síntomas puedes saber. O sea, no hay una prueba de PCR, de Sí, algo que no. digas, ah, mira, estuviste expuesto, si lo tienes, aíslate. No, Tengo en que general esperar sí a que tiene que haber, presentes síntomas. exacto, porque el virus se tiene que empezar a reproducir en nuestra sangre para poder generar toda la sintomatología. No es como a lo mejor otro tipo de virus como el VIH, que es a pesar de que no tengamos sintomatología, pues si nos Lo tomamos una puedes prueba y lo detectar. podemos detectar antes. Ok, y no sabes cómo le va a ir. O sea, puedes estar esperando 41 días decir, me voy a enfermar leve o va a estar grave. La posibilidad y lo que marcan, digamos, como todos los estudios y toda la evidencia científica es que prácticamente en promedio es como entre 7, 14 días como el pico, digamos, como de más riesgo. Ya pasados 14 o 21 días empieza a disminuir la posibilidad de que si alguien estuvo expuesto, como para decir, ah, bueno, puede generar un contagio. No lo exime, pero evidentemente pues disminuye el riesgo. Y yo he recibido muchas comunicaciones, preguntas de la gente. Entonces, no hay que subirse a los cruceros. O sea, pareciera que fuera una Sí, campaña de desprestigio a los cruceros. Sí. contra los cruceros por el tipo de enfermedad. Y ves que a los poquitos días hubo un brote de algún Norovirus. norovirus Sí. gastrointestinal. Entonces, tu recomendación como infectólogo es súbete, no te subas, evítalos. ¿Qué puedes hacer? No, pues la realidad es que evidentemente
no hay que como completamente evitarlos, sino simplemente pues retomar pues las medidas que ya conocíamos, ¿no? No exponernos, llevar pues cubrebocas de alta eficiencia, ¿no? Evitar tantas aglomeraciones. O sea, yo sé que es difícil y que muchas veces pues las personas pues ya dicen ya estamos hartos, ¿no? Después de la pandemia, pero creo que estas situaciones, específicamente el hantavirus, pues nos traen Y a en revivir general, esto, ¿no? estarse lavando las manos, Sí, el alcoholito sirve para sí, las manos y también. no tocarse las Exacto, mucosas, ¿no? sí. O sea, el alcohol al 70% destruye por completo pues al hantavirus. Y en ese contexto, pues lo más importante es la detección temprana. Eso quiere decir que a lo mejor si sabemos ya que existe, que está circulando y hay sintomatología, hay exposición como, pues, no sé, en un crucero, un viaje, pues evidentemente al haber una alerta epidemiológica, pues se busca ya de manera más intencionada y se piensa, ¿no? Que a lo mejor lo vemos y lo pensamos, ah, no, solo es gripa y nada, ¿no? Pero pues sí hay que Sí, buscarlo, a mí ¿no? se me hizo la verdad muy raro porque, pues imagínate cuánta gente practica la espeleología o va a una expedición, una excursión y como que pues nunca había pasado nada, ¿no? O sea, Sí, como no era algo que tuviéramos noticia. Por eso sí, pues, causó alarma de que se fuera a propagar, sí. ¿no? Es que justo la rata, conforme a los cambios climáticos que ha habido, tiene migraciones. Inclusive, hace un par de semanas que tuve la oportunidad de platicar con unos infectólogos justo de Argentina, nos mencionaban que ellos conocen muy bien como al hantavirus y ha habido un cambio conforme ha habido la situación de deforestación, de lluvias. Mm. Evidentemente, pues las ratas se empiezan a mover a lugares donde sus hábitats las requieren, ¿no? Y por eso vemos como estos brotes o estos picos que justamente en el área donde inició, pues prácticamente era un área donde no había antecedente de estos roedores, ¿no? Y por ejemplo, aquí en México, si alguien se lo preguntara, pues la realidad es que en el centro del país, en el sureste casi no, o sea, nos tenemos que ir como más cerca de Estados Unidos, donde sí puede haber circulación o donde puede haber este tipo de roedores, ¿no? Ok. Pues pasando, entonces vamos al ébola, si te parece. ¿Qué Sí. es, qué pasó? O sea, ¿por qué otro brote y ahora por qué parece que estuviéramos en mayor riesgo y hay más alertas prendidas? Sí, justo el ébola, pues es otro virus que característicamente aquí el reservorio, como lo hablábamos, son los murciélagos y hay más o menos como 6 tipos distintos del virus del ébola. 4 de ellos son los que realmente tienen afección hacia los seres humanos. De 3 de ellos contamos con vacuna y con tratamiento y específicamente la primera alarma que enciende sobre este brote es que justamente esta cepa que es la de Bundibugyo, perdón, prácticamente no hay vacuna y no hay un tratamiento específico para ella, ¿no? Ahora, una situación que digamos como que impacta significativamente en el brote y que también pues nos he estado leyendo y nos han comentado pues algunos de mis Colegas. colegas, es que prácticamente como que la rentabilidad justamente para esta cepa, digamos, para hacer una prueba, está muy limitada también en ese país. O sea, no tienen la capacidad diagnóstica, entonces ya había habido como casos probablemente sospechosos en los que tenían una prueba que no Que no podían hacer servía. y entonces trataban a esas personas como si fuera otra enfermedad, ¿no? Como si fuera dengue, como si fuera malaria o como si fuera salmonela. Entonces ahí se perdió prácticamente un mes de seguimiento y eso explica por qué votó así como, pum, así de como de un día para otro. Y teniendo estos antecedentes fue como la Organización Mundial de la Salud, pues ya justo dijo, bueno, pues sí tiene que ser declarada una emergencia. Para saber qué cepa es, hacen igual, ¿no? Como de la Exacto. secuenciación del Sí, genoma del virus. exacto. Tienen que tomar una muestra en sangre y buscar específicamente una PCR, o sea, una prueba de genes, ¿no? O sea, de los gérmenes para decir, ah, bueno, es este, A, B, C o D, ¿no? Y es la primera vez que detectan esta secuencia en un brote porque ha habido como periódicamente brotes de ébola. ¿Esta es Ujú. la primera vez que se detecta No, esa cepa? no, no, no. Ya No había es la habido antes. ya se ve. Quizás no con el contexto de un brote tan grande, pero ya sabíamos de su existencia de esta cepa. O sea, Sí, o no es sea, no una es cepa nueva, nueva, ¿no? no es una Ya se sabe. mutación de... Exacto, no. O sea, ya la conocíamos, ¿no? Y otra ventaja que tenemos con estas, o bueno, viéndole el lado positivo, es de las menos, digamos, como agresivas. Hay otras cepas que sí son mucho más mortales y mucho más agresivas. Esta, digamos, es como de las menos agresivas, pero pues tenemos el problema de que no tenemos tratamiento y no tenemos prevención y eso evidentemente en el contexto de una enfermedad tan grave como el ébola, que la mortalidad es cercana al 90%, pues sí preocupa, ¿no? ¿Cómo han hecho, Mike, para
o qué ha pasado, a qué lo podemos atribuir, que se ha quedado como en los países de África de donde es originaria y nunca ha habido un brote, o bueno, que yo a lo mejor ahorita me corriges, pero que haya un brote en otro país, en otro continente. Claro, justo por la transmisión. En general, tenemos, no sé, a lo mejor el concepto de que ébola se transmite como por contacto por el aire, por respiración, y la realidad es que no. Sí se requiere contacto con secreciones, principalmente con orina, saliva, semen o algún otro líquido O sea, es más corporal. difícil de contagiarse de ese Exacto. que del hantavirus o que del propio COVID. Exactamente, completamente. O sea, es mucho, mucho más difícil. Y evidentemente los protocolos de aislamiento y de seguimiento que tienen en África son muy altos, ¿no? Inclusive también ellos tienen un programa pues, de seguimiento a los pacientes del sexo masculino porque se ha visto que en líquido seminal el hantavirus, perdón, el ébola, perdón, volviendo al ébola, puede todavía persistir a lo mejor por unos 21 o inclusive hasta 40 días con posibilidad todavía de transmisión a pesar de que el paciente ya esté asintomático. Entonces, justo ébola en África contienen mucho como el brote, o sea, tienen protocolos como bien, bien establecidos y eso ha ayudado a que no migre y a que no salga la transmisión, ¿no? Y pues al final de cuentas, si lo comparamos con hantavirus, tiene un periodo de incubación un poco más cortito, ¿no? O sea, bueno. Te das cuenta rápido. Te das cuenta rápido de la sintomatología y pues estamos entre 7 a 21 días más o menos como de incubación. Y otro punto también importante es que los protocolos de, digamos, de desecho o de lo que hacemos nosotros habitualmente en un hospital cuando fallece una persona con una enfermedad como el ébola, también los tienen como muy rigurosos porque si también una persona haya fallecido y nosotros tenemos contacto con secreciones o con el cadáver, sí podemos pues generar transmisión. Oye, y ahorita, por ejemplo, te decía yo que antes de iniciar el episodio, que había escuchado que Estados Unidos había lanzado una advertencia directa a la delegación de futbolistas que vienen del Congo, que si no tenían un aislamiento de 21 días no iban a poder entrar a jugar. Ellos debutan en Houston, por ahí, creo que el segundo día de actividad del Mundial. ¿Qué sí debes de tener ese aislamiento? ¿Qué vamos a hacer o qué sabes tú que se va a hacer como país? Porque si tenemos, va a llegar la porra del Congo y pueden jugar en México. Claro. Pues, o sea, lo primero, yo, y con la experiencia de otras pandemias y otras situaciones y otras cuestiones infecciosas, siempre es bueno como hacer un adecuado interrogatorio, porque pues evidentemente no hay que estigmatizar a que todas las personas que vengan de África o de República Democrática del Congo han estado expuestas a ébola, ¿no? Cuando se tiene verdaderamente un contacto estrecho o un seguimiento cercano, como aquí en México lo hacemos con la tuberculosis, ¿no? O sea, sale un paciente positivo y de ahí estudiamos como a toda la familia. Entonces, sí, en ese sentido, si sí hay ese riesgo, ahí forzosamente sí se tiene que tener ese aislamiento de los 21 días, ¿no? Si no lo hay, si es una persona que solo vive ahí, pero que no es personal de salud, que no ha estado expuesta, pues evidentemente el riesgo va a ser mucho menor. Y pues ahí se tienen que fortalecer las medidas de interrogatorio, de cuestionamiento, etcétera, ¿no? Pero tampoco apanicarse, porque como dices, la manera de contagiarse pues no es tan fácil. Exacto. O sea, independientemente. O sea, si estoy sentado junto a él en el estadio, no. Exacto, en el peor, justo. Y es qué bueno que dijiste eso. O sea, porque muchas personas tienen la idea, no, pues van a venir aquí, van a estar sentados a nuestro lado, nos van a contagiar. Pues la realidad es que no. O sea, no tiene que haber pues ese contacto con los fluidos corporales específicamente de estas personas, incluido vómito, diarrea, y que seguramente pues una persona que viaja para acá, ¿no? Pues empezaría con esos síntomas, ¿no? Porque aparte son viajes muy largos, ¿no? Te tienes que sí. Como que cuando llegas ya te sientes mal. Sí, seguramente, ¿no? O sea, no los eximimos, o sea, igual el promedio es una semana más o menos, pero inclusive hay casos de ébola que se presentan 4 hasta 3 días después de haber tenido el contacto y pues vienen todos los síntomas, ¿no? Que seguro han leído la fiebre, el cuadro respiratorio y que luego empiezan con diarrea así súper profusa. Y hubo una declaración incluso de la Secretaría de Salud en México de que México estaba preparado para si hubiera casos de ébola. Pero preparado, ¿cómo? Si me dices que no hay tratamiento ni vacuna, o sea, ¿es nada más para la detección o a qué se referían? Se refieren más que nada hacia el protocolo que harían en dado caso de que tuviéramos un paciente positivo. En este sentido, como sabemos cuál es el mecanismo de transmisión, pues lo primero sería el aislamiento, ¿no?
Y lo siguiente es que el INDRE, que es el Instituto Nacional de Referencia Diagnóstica de nuestro país, tiene la capacidad o buscó tener pues acceso hacia estas pruebas de PCR para buscar en casos que sean sospechosos la posibilidad pues de tener como un diagnóstico, ¿no? Si ya lo contextualizamos o lo sacamos como de fuera de muchos casos, la atención, el sistema de salud, recursos, ahí sí. No, pues no se tiene ni la experiencia porque no hemos Exacto. tenido, no sé cuántos casos de ébola haya habido en México. Sí, no hay reportes. O sea, la realidad es que no tenemos experiencia y ahí sí podemos como fallar un poco como en la infraestructura, en médicos, en capacidad hospitalaria, ¿no? O sea, como pues simplemente a veces hasta los mismos brotes de sincicial respiratorio en los niños o en influenza a veces se nos complican. Sí es un detalle importante pues a mencionar, ¿no? Ok, bueno, pues entonces ojalá que estemos pendientes y que tengan un buen interrogatorio en los filtros de acceso de los aeropuertos, ¿no? Justo, sí, o sea, creo que eso es lo más prioritario que se tendría pues que sin estigmatizar realizar. Y sin Exacto. panicarse de nada más por saber de dónde viene, de ese país. Es como si dijeran, viene de México, tiene sarampión, ¿no? O Exacto, algún porque otro. es justo. Sí. Oye, bueno, de pasadita, ¿cómo va la epidemia de sarampión en el país? ¿Ya la controlaron? Pues han disminuido los casos prácticamente, o sea, no ha habido como más aumento exponencial. Sin embargo, pues todavía no podemos garantizar, ¿no? Que se corte por completo la transmisión. Pero No. sí se hizo el esfuerzo de la vacunación masiva. Sí, completamente, sí. Y se contuvo un poco, digamos, la velocidad. Sí. La realidad es que, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, en el hospital donde yo trabajo, ya no recibimos ya más otros casos. Y mis colegas de Chihuahua, pues también han dicho que han ido con tendencia pues a la disminución. Que allá es donde había iniciado más fuerte, donde ¿no? inició el brote. Oye, y ya de salida, un poquito también recibimos preguntas de los casos del gusano barrenador. ¿Es para preocuparse? ¿Qué es lo que podemos hacer para prevenir? Si es la carne cruda, si es la carne cocida, ¿qué se hace, no? Pues la realidad es que yo, honestamente, si de todo lo que hablamos en estos minutos, me preocuparía más por el ébola, principalmente por lo que platicamos. Hablando específicamente del gusano barrenador, la realidad es que depende mucho del contexto del paciente y justo de sus hábitos higiénico-dietéticos, ¿no? Entonces, aquí lo importante pues sería el fortalecimiento de alimentos seguros y también pues fortalecer pues esta parte de mantener pues heridas de pacientes con pie diabético o alguna otra cuestión, pues bien atendidas pues para que no sea como una parte como de reservorio, ¿no? Al final de cuentas es una enfermedad que pues tiene tratamiento si se detecta a tiempo, si no se deja progresar. Requiere pues evidentemente medicamentos, requiere cirugía, requiere tratamientos antibióticos por el riesgo de otras infecciones, pero en general la mortalidad comparada con las otras enfermedades que vimos, pues evidentemente sí hay una diferencia abismal. Cuando nos dices alimentos seguros, podríamos ser un poquito más específicos. Sí. ¿Qué podemos hacer? O sea, la persona común y corriente, evidentemente hay medidas de mitigación por parte del gobierno, que si la mosca para evitar el contagio del ganado, etcétera. Pero yo que voy al mercado normal o al súper y quiero, ¿qué tengo que hacer o qué puedo o no debo hacer? Sí, o sea, en general, alimentos que estén bien cocidos, o sea, no comerlos crudos, preferentemente carnes rojas, ¿no? O sea, evitar como estos tartares de carne, que sería como el principal, porque justo son mamíferos de carne roja los mayores. Y pues adecuada higiene al momento de hacer la preparación de alimentos también podría pues ayudar, ¿no? Pero básicamente es la cocción. Con la cocción Con la cocción es más que suficiente salvados, para eliminar digamos, a la larva. Perfecto. Pues te agradezco como siempre muchísimo, Mike. Eres toda una enciclopedia andante en los temas de infectología y además tu buena disposición, tu buena comunicación en todos estos temas. ¿Nos puedes recordar tus redes para que cualquiera que tenga dudas te contacte? Sí, justo. En Instagram y en TikTok estoy como Dr. Hibbert MX y pues ahí me encuentran. Hay videos también de ébola y de estas cosas de interés para que los vean. No, y de unas mucho más sencillas. Yo otro día vi uno de el potencial que tienen infeccioso las toallas con las que nos secamos las manos o los trapos de cocina. No se los pierdan, tienen información muy valiosa en sus redes. Gracias, Mike, por venir. Muchas gracias a ti, Ari, por la invitación. Esto es Manita de Gato. Yo soy el Dr. Ari Papadopoulos. Les invito a ver el episodio en todas las plataformas del Heraldo Media Group, incluido el video en YouTube. Gracias y cuídense mucho.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.